Buenos días, saludos y bendiciones a todos y a todas en Cristo. Bienvenido a este día devocional donde estaremos compartiendo otros principios más para ayudarle a ser efectivo, exitoso y triunfante en este nuevo año y para ayudarle sobre todo a alcanzar su destino en Dios en este año. Quisiera invitarles a viajar conmigo al libro de Mateo capítulo 25. Y allí vamos a considerar una parábola conocida como la parábola de los talentos. Cuando hablamos de talentos, no estamos hablando de habilidades, sino más bien cuando la Biblia hablaba allí de talentos, otra versión bíblica mejor lo dice de esta manera: bolsas de oro. Es decir, que lo que estaba hablando allí era de las finanzas. Ahora, claramente entiendo que la parábola de los talentos, su enfoque primordial no es la finanza. Si usted mira cuidadosamente el verso 30 de ese capítulo 25 de Mateo, se dará cuenta que la parábola termina Jesús diciendo: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, así será lloro y crujir de dientes. Dios, por tú manejar mal la finanza, no te va a echar al crujir de dientes, sino que entonces nos deja saber que el enfoque primordial de la parábola era lo que en los seminarios teológicos llaman la escatología, es decir, lo que pasará en los tiempos finales. No obstante, el enfoque primordial de la parábola tiene que ver con mayordomo. Se puede argumentar mayordomo de qué. Muchos tienen diferentes opiniones en respecto, pero sobre todo tiene que ver con ser buen mayordomo de todo lo que Dios nos ha entregado en la persona de Jesús, incluyendo la salvación. Aquí en este pasaje bíblico no se le está hablando a incrédulos o personas no creyentes o seguidores de Jesús, le está hablando a discípulos, es decir, que le está entrenando y enseñando a la importancia de ser fiel con lo que Dios le ha dado a uno hasta el día de su regreso. Una parábola que vino anterior a esta enfatiza eso bien, y es la parábola de las 10 vírgenes. Allí a 5 se le dio, 10 tenían lámparas, pero 5 tuvieron aceite para mantener la lámpara encendida. En esos entonces, para uno mantener la luz encendida se requería aceite. Por lo tanto, ellas estaban equipadas sabiendo puede ser que el esposo no regrese por mucho tiempo, y si se nos acaba el aceite cuando él llegue, no tendremos con qué mantener la luz encendida, y si no mantenemos la luz encendida, no podremos verle cuando él llegue y llegar hacia él para ir a la boda de celebración. Así que ellas se percataron y consiguieron aceite. Esas son consideradas las 5 vírgenes prudentes. No tanto, las otras 5 de las 10 fueron consideradas insensatas porque no se percataron en tener aceite. Usted quizá ha escuchado la historia. Llegó el esposo y ahora las 5 que no tenían aceite le rogaban a las 5 que tenía que le prestaran a ellas un poco. Pero ellas, por temor de que se quedaran sin luz y se perdieran la bendición del esposo, porque dice que el esposo se tardó, se tomó mucho tiempo, cuando por fin llegó, ellas dijeron: yo he esperado toda mi vida por esto, no me voy a perder la bendición. Así que le dijeron a las insensatas: vayan y compren. Pero en lo que se tardaron a ir a conseguir por no haberse planificado anteriormente, ¿qué sucedió? El esposo se fue y las insensatas se le fue cerrada la puerta, mejor dicho, a la boda. ¿Qué allí nos está enseñando? La importancia de ser fiel hasta que regrese el esposo, la importancia de ser fiel mayordomos. Jesús, mitad de sus parábolas hablan de ser fiel como buen mayordomos en respecto en las finanzas, como en tanto en respecto a todo lo que Él nos ha dado: la salvación, la salud, dones, el ministerio, talentos, recursos, entre otras cosas. Dios siempre nos llamará a cuenta al final de todo, y para saber qué hicimos con lo que Él nos dio y puso en nuestras manos. Muchas personas no les gustan hablar sobre las finanzas
pero hallarás que cerca a mitad de las parábolas de Jesús tienen que ver con finanzas. Quiere decir que Jesús entendió que era relevante para su tiempo en que vivía y que sería relevante para el día de hoy para nosotros, porque Él entiende la importancia que donde esté nuestro corazón, o donde mejor dicho esté nuestro tesoro, dice la Biblia, allí también estará nuestro corazón. Alguien dijo: muéstrame tu libro de cheque y yo sabré, o tu cuenta bancaria, y te podré decir dónde está tu corazón, de acuerdo a dónde inviertes o gastas tu dinero más. Jesús entendió que muchas veces allí es donde está nuestro corazón, y por lo tanto, aunque muchos temen hablar sobre las finanzas, quiero compartirle unos principios en este día en respecto. La razón que muchos se cohíben a hablar de ellas porque se han hecho muchas malas cosas con las escrituras y se han abusado en la manera de su uso para propia ganancia. Aún lamentablemente se ha visto personas supuestamente evangélicas cristianas en la televisión mal usarlas solo para propia ganancia, y eso ha causado temor en las personas y crítica entre otros. Pero no obstante, no quiere decir que no debemos de hablar de finanzas, porque cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de un nuevo gobierno y hay una manera correcta en cual se debe vivir según los principios de Dios en respecto a toda nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros matrimonios, con lo que Él nos ha dado, con todo. Dios nos llama a ser fiel hasta regreso por su iglesia. Así que quiero compartir principios, porque si a Jesús le importa, también debe de importarnos a nosotros, porque en el reino de Dios las cosas operan diferente y la cultura y la mentalidad de Dios en respecto a cómo manejar nuestras finanzas es distinta a lo que muchas veces en Wall Street y en el mundo se enseña. Es por tanto que aunque el principal enfoque de la parábola de los talentos quizás sea escatológica, no obstante, allí encontramos unos principios poderosos, ya que trata con siendo fiel con nuestras finanzas, y se utilizó como metáfora para entonces hablarnos escatológicamente hablando. Así que vamos allá a unos principios. Déme compartirle o decirle que hay por lo menos 7, pero tiempo no valdría para entrar a los 7, pero les quiero por lo menos compartir los primeros 3 que vemos en este pasaje bíblico. Así que el primer principio, y otra vez valga la redundancia, vale esto porque si vas a ser triunfante y exitoso en este año, muchas veces va a requerir de que seas buen mayordomo de las finanzas y recursos y aún talentos que Dios te ha dado. Así que el primer principio que vemos en esta historia está en el verso 14. Allí dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, hablando de dinero, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La historia nos dice que un hombre encargado de todos estos bienes les entregó, les confió, como dice la Nueva Traducción Viviente, les encargó, como dice la versión bíblica Nueva Versión Internacional. A uno dio, al otro dio. Quiere decir que cuando Dios entrega, encarga y confía, es decir, y debemos de entender que el primer principio es este, que el dinero no es tuyo. Eso va a cambiar muchas mentalidades equivocadas. Aunque tú trabajas y te ganes el dinero, no te pertenece. Al fin del día, Dios es el dueño del oro y la plata. Él lo creó. Sin Él no existiría los recursos o las finanzas. Al fin del día le pertenece a Dios. Esto es enfatizado en Deuteronomios capítulo 8, verso 11 a 12, donde dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y digas en tu corazón, verso 17-18, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Quiere decir, allí el autor hablándole al pueblo en Deuteronomio, la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, les dice: hay un peligro que sucede cuando Dios nos prospera y nos bendice nuestras finanzas.
Cuando prosperamos, muchas veces las personas que oraron y rogaron a Dios por el trabajo, por las finanzas, por las bendiciones económicas, muchas veces se envuelven en la prosperidad y llega a pensar que se lo ganaron ellos por su propia fuerza y se olvidan de parte de Dios. Pero Dios dice, recuérdate que si Él no te diera el poder, si Él no te diera la fuerza, tú no pudieras hacer nada por ti mismo y ganarte esta finanza. Al fin de día, Dios es el dueño. ¿Por qué esto es importante? La primera razón por la cual es importante entender esto es porque cuando entiendes que el dinero no es tuyo, sino le pertenece a Dios, tú siempre vendrás a Él pidiéndole guianza y sabiduría para saber manejar lo que Él te ha dado. Esto aplica no solo a finanzas, aplica a relaciones, matrimonios, hijos, recursos, talentos, dones, ministerios, todo lo que Dios te ha entregado. Tú confiarás y le pedirás sabiduría para saber cómo manejarlo, porque tú entiendes que al fin del día todo lo que tú haces, lo haces como para Dios y no los hombres, porque Él es tu proveedor. Así que tú lo vas a tratar con mucho más cuidado, mucha más atención, con mucha más excelencia, porque tú sabes que trabajas para Dios. Número 2, la segunda razón por la cual es importante es porque si el dinero de ahorro que tienes en el banco lo terminas teniendo que gastar en una emergencia y se te acaba el dinero, y si pierdes el trabajo, muchos entran en pánico porque llegan a pensar que el dinero es de ellos, el trabajo es de ellos, todo es de ellos, y dejan de confiar en Dios como su proveedor. Pero cuando tú entiendes que Él es el dueño, tú entiendes, Él te dará nuevas estrategias para ganar dinero que necesitas para suplir para tu hogar, para tu familia. Tú entiendes que Él te suplirá otro trabajo si necesitas otro trabajo. Tú entiendes que en lo que encuentras trabajo, Dios te suplirá en cualquier forma necesaria, porque Él cuida de nosotros. Si Él cuida de las aves, no cuidará también de ti, Él cuidará también de ti. Así que primer principio, Dios es el dueño del dinero. Así que relájate, deja de estar en pánico tratando de ganar todo y entiende, al fin del día, mi Dios lo tiene todo en sus manos. Así que yo confío en Él. Número 2, principio número 2, lo encontramos en el verso 15. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Principio número 2. Dios te encarga cantidad según tu capacidad. Eso es impactante. Dios te encarga cantidad según tu capacidad. Dios no malgasta nada. ¿Recuerda cuando multiplicó panes y peces y sobraron canastas? Les pidió que las recogiesen y las tomaran para usarlas. ¿Por qué? Porque allí dice la Biblia claramente que no, para que no se malgastasen. Quiere decir, Dios no malgasta nada de lo que Él da. Él mira a ver qué hiciste con Él. De igual manera, Dios no le va a confiar a alguien inmaduro algo que todavía no pueden mantener o cuidar porque le falta sabiduría y madurez. A veces te dará un previo de lo que te va a dar, pero no te lo dará todo de una vez porque sabe que requiere madurez. Por eso el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida siguieron dando vuelta en el desierto, porque Dios quería capacitarlos para que dejaran de quejarse y murmurar cada vez que no había y aprendiesen a confiar en Dios, porque Dios no quería que entraran con inmadurez a lo que Él le quería dar, porque si no allí lo iban malgastar. Dios no gasta nada. ¿Cómo es que el mundo entiende que a los jóvenes que son de 15, 16 años de edad, mejor dicho, acaban de conseguir su licencia a conducir, las compañías, el mundo, la compañía de seguro entienden que ellos son un alto riesgo porque no tienen experiencia y les falta muchas veces madurez en cómo conducen un vehículo? Por lo tanto, suben la cantidad de seguro que le cobran. Sin embargo, muchos padres les quieren comprar el carro del año a la edad de 16, porque solo les quiero dar lo mejor a mis hijos. Lo mejor no siempre es lo más caro. Eso va a dañar 2 o 3 en el día de hoy, pero voy a bendecir a alguien. Lo mejor no siempre es darle lo más caro. Lo mejor es ser responsable y entrenarle para que puedan usar bien lo que tienen. Y cuando aprendan a valorar y ser fiel con lo poco, entonces, como Dios hace con nosotros, lo podrás poner en mucho, porque te ha mostrado que es responsable con lo que Dios le ha dado. Yo no le doy tampoco a mi hijo de 2 años $1,000 porque sé que lo usará como juguete y puede ser que lo rompa y lo destruya todo.
¿Cómo nosotros vamos a esperar que Dios nos confíe algo cuando no hemos mostrado fidelidad y madurez con las cosas pequeñas? Todos quieren lo grande, todos quieren lo más conocido, lo más hermoso, pero Dios dice, muéstrame fidelidad en lo poco y en lo mucho te pondré. Por eso es que cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, él dice, lo ha entendido, que no se trata de pedir más, se trata de aprender a manejar lo poco que uno tiene. Así que cuando tú le pides a Dios o estás rogando por más y no te viene, entiende que tienes que cambiar tu petición y tu oración a dejar de decir dame más y quizás empezar a decir, en vez de pedirte más, te pido madurez. Porque si me das madurez, yo podré manejar el poco para hacer más y tú me podrás confiar más porque fui responsable con lo que me diste. No seré como el hijo menor de la historia del hijo pródigo en Lucas 15, que cuando recibió la herencia lo malgastó todo y Dios lo bendijo como quiera porque el Padre quiere bendecirnos. Pero vimos su inmadurez en que malgastó todo y luego tenga que aprender de nuestra experiencia que nos falta madurez para entonces Dios confiarnos toda la riqueza que Él tiene para nosotros de reino. Así que, segundo principio, Dios te encarga cantidad según capacidad. Así que sé fiel con cada dólar, con cada centavo, con cada talento, con cada cosa que Dios te ha dado. Y tú verás cómo eso se va a multiplicar en tus manos. Y principio número 3 y por último para el día de hoy, Dios es generoso. Siempre te da mucho, porque esto es importante entenderlo. Porque en la historia vemos que a uno se le dio 5 bolsas de oro, 5 talentos, a otro se le dio 2, a otro se le dio 1. El que tuvo 5 lo multiplicó en 10, el que tuvo 2 lo multiplicó en 4, el que tuvo 1 no hizo nada con él. Quizás porque pensó entre él, y si lee la historia con cuidado te darás cuenta que piensa que capaz lo podía perder y quedarse sin nada. ¿Sabe qué? Uno pensaría que lo valoró a esconderlo, pero todo lo contrario. Dios dice, cuando tú valoras, tú usas lo que yo te he dado. ¿Por qué quizá no lo valoró? Porque lo obtuvo en poco. Porque es un talento. Y nosotros en nuestra mente, culturalmente hablando, en el día de hoy diríamos, 1 solamente, eso es poco. ¿Por qué le diste 5 a él y a mí solo 1? Pero quiero que sepas que el un talento era equivalente al pago para ese trabajador de 20 años recibiendo un salario anual. Quiere decir 20 años de pago por un talento. Así que el que tenía 5 no tenía necesidad de hacer nada con el de 5 porque tenía tantos años de salario que se podía retirar. Pero Dios, el principio es sencillo, usa lo que tiene, no porque tiene suficiente, porque entiendes que todo lo que Dios te da te va a llamar a cuenta para que en cómo lo usaste para ser de bendición a otros. Así que úsalo porque le pertenece a Él. Pero el de un talento lo tuvo en poco y cuando no valoramos lo que tenemos muchas veces lo escondemos, lo enterramos. ¿Cuántos sueños han muerto y han sido enterrados? ¿Cuántos dones, talentos han sido muertos y enterrados? ¿Cuántos negocios nunca se han dado a luz? ¿Cuántos ministerios se han quedado sentados? ¿Por qué? Porque no valoran lo uno que tiene y piensan que no es lo suficiente para hacer mucho. Pero yo te vengo a decir en esta hora, quizás solo te quede $1. Si solo lo que tienes es $1, Dios quiere mostrarte cómo usar ese $1 para multiplicarlo. Si solo lo que tienes es un hijo, Dios quiere mostrarte cómo invertir en ese hijo para ver fruto en el día de mañana. Si solo te queda uno de algo, Dios te quiere mostrar que eso parece poco, pero en realidad Dios ha sido más que generoso contigo porque sabe que tú no necesitas 5, tú no necesitas 2, tú solo necesitas 1 y Él se va a glorificar en ese 1 si lo deposita en su mano. Por lo tanto, no lo entierres en la tierra, no lo pongas por muerto, usa lo que Dios te ha dado. Quizá lo único que te queda es una onda David en tu mano, pero será suficiente para derrotar el gigante Goliat. Quizá lo que te queda, Miriam, es una pandereta, pero será lo suficiente para dirigir una nación entera en adoración. Quizás, Sansón, lo único que te queda es la quijada de un asno, pero será suficiente para matar a 1000 enemigos filisteos que quieren destruir tu nación. Quizás solo te queda, Moisés, una vara, pero en las manos de Dios, si tú dejas que Él te lleve a su clase 101 y te entrene, te darás cuenta que esa vara la puede convertir
en serpiente ante la presencia de Faraón y restaurarla a vara. Oh, tú le vas a mostrar que el dueño de la vida es Dios. En tu mano, esa vara, ¿qué tienes, Moisés, en tu mano? Esa vara Dios la va a usar para dividir el mar rojo en dos. Esa vara la va a usar para hacer grandes señales. Cuando la levantes vas a prevalecer contra los amalecitas. Esa vara golpearás una piedra y sacarás agua para dar de beber a todo el pueblo. No menosprecies los comienzos pequeños y tengas en poco cuando lo que tienes parece poco, porque para Dios Él ha sido generoso y dice: esto es suficiente para yo obrar si solo tú lo depositas en mis manos. Así que si vas a ser triunfante y exitoso en este año con tus finanzas, que vas a necesitar para muchas cosas que quieres emprender y lograr en este año, necesitas reconocer que el dueño de tu finanza es primero Dios. Necesitas reconocer que Él encarga según tu capacidad la cantidad. Así que sé responsable con lo que tienes y necesitas entender que lo que tienes no es poco, porque Dios siempre es generoso. Él no da solo vida, Él da vida en abundancia. Así que tome esos principios, úselo y que Dios prospere tu caminar según sus riquezas en gloria. Un abrazo y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por estar con nosotros en este día. Es nuestro gran anhelo y deseo ser de bendición y de gran edificación para su vida. Si este mensaje le ha bendecido, por favor de compartirlo en los comentarios y compartir esta palabra con otros. Y si no lo ha hecho todavía, por favor suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Gabriel Castro TV, y activen la campanita para recibir notificaciones de futuros mensajes que estaremos compartiendo vía esta plataforma digital y virtual. Un abrazo de parte nuestra y nos vemos muy pronto aquí. Bendiciones.